Nos encanta que nos cuenten sus historias, Nací en Yarumal el 6 de mayo de 1928. anécdotas y aprendizajes. El Club Huellas de Vida presenta Dejando Huellas. Invita Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yarumal. Avancemos con seguridad. Bienvenidos a Dejando Huellas, un programa de la Administración Municipal con la iniciativa de la Secretaría de Salud. Qué bueno que están con nosotros, porque en este segundo programa la doctora Alejandra, querida, que le ha puesto tanto amor y sentimiento al tema del abuelo, quiere hacer esta presentación en un tema muy importante. Bienvenida también a la doctora Gloria Castañeda, ella es la gerentóloga de Huellas de Vida. Muy contento de acompañarlas a ustedes en este programa Dejando Huellas, porque me encanta que ustedes lleguen a las familias de Yarumal con el tema de los abuelos y el tema de los adultos mayores. Y hoy se va a tratar un tema muy importante, y es el tema de los tipos de maltrato que existen para los abuelos, pero también qué se está haciendo para, acompañar esas acciones de esos tipos de maltratos. Bienvenida, doctora Alejandra, a este programa Dejando Huellas. Muchas gracias, Edwin. Vamos a hablar entonces un poco de los tipos de maltrato, porque la gente y la comunidad a veces no entiende que no es solo el maltrato físico de golpear a alguien, no, también hay otros tipos de maltrato como el psicológico, el verbal, el económico, la negligencia, que ahorita hacemos un énfasis un poquito qué es la negligencia, porque muchos no entienden que hay veces dejar de hacer algo por el adulto es una negligencia, y eso también es castigable por la ley. Y también tenemos toda la parte de abuso o acoso sexual con los adultos mayores. Pues cuando uno escucha esto, Gloria, uno como que se asusta, porque ve uno el abuelo de pronto orillado o en un extremo cuando hablamos de estos tipos de maltrato físico, económico, es decir, si esto existe, se está orillando al abuelo, es decir, estamos dejando al abuelo en estos tipos de maltrato, digamos, en una orientación muy horrible. ¿Ustedes cómo identifican estos maltratos? ¿Cómo les llega a ustedes esta información de la comunidad? Bueno, realmente el Club Huellas de Vida es un espacio que precisamente permite ese tipo de comunicación o de apertura de las personas mayores para decir esto me está pasando. Muchos de ellos buscan un espacio de escucha activa donde lo que solo quieren es desahogarse, entonces lo buscan a uno, le dicen, doctora, yo necesito que por favor me escuche, esto me está pasando. Y cuando uno los está pues como en ese momento, se vuelve algo muy sensible y se le hace a uno un nudo en la garganta para de pronto no llorar, porque realmente no sería muy profesional, hay que darle el valor y la fuerza a él para que soporte ese tipo de cosas. Pero muchas situaciones se presentan muy relacionadas a veces con el tema económico, que eso es muy triste. O sea, como yo ya no produzco, como yo ya no tengo ingresos, como no tengo nada que dejarle a mis hijos, entonces ellos sienten que yo soy una carga y que si no hay un aporte, entonces lo que hago es estorbar. Entonces el sentimiento más común en las personas mayores y más en las que son maltratadas es que ellos significan para sus familias ser un estorbo. Entonces eso realmente lo conmueve a uno, lo cuestiona y trata pues como de hacer un contacto con la familia, pero además de eso entonces hay un temor por parte de los adultos mayores para uno poder entrar a intervenir las familias y fortalecer esos vínculos que se han roto por situaciones que no dependen directamente del adulto mayor. Es que la situación es compleja para muchas personas, incluso para las personas más jóvenes que no tienen una fuente de empleo. Entonces, con mayor razón para una persona adulta que ya ha trabajado toda la vida. Hombre, si yo he trabajado toda la vida, lo mínimo que necesito es un descanso y disfrutar de mi vejez. Eso es lo que uno espera y quiere, ¿no es cierto? Entonces, a veces los hijos o las personas cercanas, porque estamos hablando que muchos de ellos ni siquiera tuvieron hijos, pero tienen sobrinos o arrimadijos, como llaman por ahí, que los ayudaron y los acompañaron y que deberían tener un mínimo de gratitud por esos adultos mayores, también los abandonan, también los dejan de lado. Entonces, las situaciones más frecuentes son de abandono y de algún tipo de maltrato. Y cuando hablamos de maltrato no es solamente lo que decía la doctora, una agresión física. Cuando hablamos de maltrato también es de forma verbal, o sea, en qué forma nos dirigimos a las personas adultas mayores. A veces nos parece que
que gritarle no es maltrato, y ellos se sienten, porque los adultos mayores, yo no me atrevería a compararlo como con niños, porque finalmente son adultos que tienen una trayectoria de vida y todavía tienen la capacidad de discernimiento y de sentir y de analizar todas sus situaciones alrededor. Entonces no lo podrías manejar como lo manejas como un niño, pero cuando usted le grita, él es sensible a ese grito, él no se lo merece, ¿no es cierto? Y eso lo deprime sobremanera. Hay otras situaciones también dentro de las casas que no lo tienen en cuenta, o sea, que hacen reuniones o él quiere dar una opinión, ya no se valora esa opinión de esa persona. Y ese tipo de desconocimiento también los hace sentir a ellos como más minimizados como seres humanos y como que no sirven para nada y que simplemente van a ser un estorbo. Entonces, esos son los sentimientos más graves y más grandes que generan en las personas, que los llegan incluso a enfermarse. Por eso es tan delicado el tema del maltrato. Y además eso va acompañado con el miedo a la denuncia, porque si yo denuncio, si yo lo hago, me van a echar de la casa. Entonces me voy a quedar desprotegido totalmente. Entonces son situaciones realmente muy complejas que generan, que para uno como profesional realmente es muy conmovedor, y a veces tiene que tener mucha fortaleza para poderle dar fuerza también a ese adulto mayor. Pues cuando uno escucha los tipos de maltrato, el físico, el psicológico, el económico, la negligencia, que también es muy importante que la gente conozca la clase de tipos de maltrato, que es la charla que estamos haciendo acá el día de hoy, pero también que conozca las acciones que pueden hacerse. La Secretaría de Salud tiene un equipo de profesionales y ha venido acompañando muchas de estas familias, pero también cuál es la ruta, digamos, que se puede señalar, ubicar cuando se identifican estos tipos de maltrato. Edwin, realmente la mayoría de personas que denuncian son vecinos, personas cercanas o que han evidenciado como la violencia, porque los mismos adultos por lo general no lo hacen. Como decía la gerontóloga, como por miedo a, yo vivo en esta casa y si denuncio me van a sacar de aquí, o van a decir que yo qué estoy haciendo acá entonces si no estoy contento en este lugar. Entonces ellos más bien temen hacer la denuncia y por lo general alguien externo siempre es el que la hace. Desde la Secretaría de Salud, aparte pues del programa Gerontología, que es un programa consolidado en el municipio, es un programa fuerte, cuando se hace la denuncia directamente a Gloria hace pues como todo el proceso, la revisión, la visita, con cautela, porque sabemos pues que la idea es tampoco no que la persona se sienta que la estamos atacando, esa no es la idea, pero sí identificar si realmente se está presentando el evento en el adulto mayor, que por lo general siempre es afirmativo que se está presentando. Ya dependiendo de lo que ella identifique en la visita, en la entrevista, en lo que ella está haciendo, ya hacemos la remisión, ya sea a inspección, a comisaría, dependiendo como del avance o del tipo de violencia que se esté maltratando al adulto mayor. Se hace pues como esa ruta. Aparte pues del programa gerontológico, contamos con profesionales en psicología, trabajo social, para apoyar cualquier evento que se presente. Gloria tiene todas las capacidades, pero ella también trabaja pues con un equipo de trabajo entrelazado en la Secretaría y otras dependencias para tratar de dar solución a la problemática que tengamos. Dejando huellas, hoy estamos hablando de los tipos de maltrato, pero también de la ruta, de las acciones, de qué se puede hacer, a quién pueden llamar, a quién pueden buscar, y Gloria Castañeda pues es la encargada de dirigir el Club Huellas de Vida, de hacer este acompañamiento, y qué tan importante que los televidentes de Dejando Huellas pues conozcan esta ruta y que conozcan esta gran campaña también que se hace a través de los medios de comunicación, para que estemos cerca de identificar también, digamos, estos problemas que se presentan en maltrato, pero también cerca de esas buenas acciones y esas buenas soluciones que ustedes le están dando a través de la Secretaría de Salud y desde luego a través del Club Huellas de Vida, Gloria. Bueno, Edwin, hay un tema de maltrato de tipo económico que es muy común y gira como alrededor del subsidio del adulto mayor. Y más ahora con el tema de pandemia, que dieron tanta facilidad para cobrarlo a través de un tercero.
se nos han presentado varias denuncias donde nos dicen, vea, es que él reclama la platica y a la señora no se la da. Cuando uno confronta a la señora y dice, ay, no, mija, qué pesada, no, es que él me dijo que me habían sacado el programa. Pues hasta los engañan. Entonces, engañar al adulto mayor que todavía es consciente y así no sea consciente, me parece pues que es una falta de respeto y es una forma de maltrato. Y además de eso, que no le entreguen el dinero y lo humillen por ese dinero, pues es supremamente triste. Y nosotros controlar, por ejemplo, las familias de 1921 adultos mayores que tenemos en el subsidio y que digamos que el 80% lo reclaman a través de un tercero porque no tienen la forma de desplazarse y que algunos de ellos no les entregan el dinero ni tampoco lo invierten en el bienestar de las personas adultas mayores, es bastante triste y es muy frecuente. Entonces es también como un llamado que cuando identificamos ese tipo de cosas, pues uno sí tiene que hacer la intervención. Lo que pasa es que en muchos momentos no hay forma de comprobarlo, pero la mayoría de las denuncias tienen que, como denuncia, ir a un corte o a un nivel más alto, porque nosotros los profesionales en el área de la salud y en el área social no somos jueces ni somos ley, pero sí tenemos otras instancias como una personería, una comisaría de familia, una inspección de policía e incluso la fiscalía, donde se pueden hacer ese tipo de denuncias y que cualquier persona del común, de la comunidad, de la misma familia lo puede hacer, pero que en muchos casos lo dejan pasar porque les parece que no vale la pena, no es significativo y que no tiene nunca ninguna trascendencia. Pero cuando le dejamos coger ventaja a ese tipo de situaciones y no lo denunciamos de manera oportuna, esas cosas sí cogen ventaja, porque va a llegar un punto en que realmente el adulto mayor va a estar totalmente desprotegido. Hay otro tipo de maltrato que de pronto por la misma cultura de las personas mayores, por lo que les enseñaron, por el tema de dignidad como seres humanos, no denuncian, y es el abuso sexual. Aunque no lo crean, hay adultos mayores que han sido abusados y no lo denuncian y no lo comentan. Son pocos los casos, pero sí los tenemos. Entonces eso es supremamente delicado. Y vuelvo y les repito, es una cuestión de cultura, de que hace que las señoras sientan vergüenza, de decir, es que mi esposo abusa de mí, yo no quiero estar con él, no me provoca, mi edad, pues ellas a veces se enfrascan mucho en su tema de edad, pero finalmente es respeto por sí mismo y es lo que yo quiero, no quiero, lo que yo tengo la capacidad de decidir aún, y aún así estoy siendo violentada por mi pareja o por mi esposo. Entonces no denuncia. Cuando uno conoce ese tipo de situaciones, uno como profesional sí tiene la responsabilidad de denunciar para que esto no se siga presentando. Entonces es una connotación donde la gente, y ahí es donde me parece muy complejo, que las personas están muy dadas a juzgar, a señalar que si hacemos o no hacemos, o que si conocemos y dejamos de hacer, porque es que hay que mirar es el contexto general. O sea, cuando una adulta mayor con mucho miedo me dice es que mi esposo abusa de mí, yo no quiero estar con él y él sin embargo usa su fuerza sobre mí, no me puedo negar y no lo disfruto. Entonces hay que mirar, porque ella dice, no, es que yo no lo denuncio porque es el padre de mis hijos, es el que provee mi casa y porque mis hijos ya están grandes y se ponen del lado de él. Entonces hay muchas complejidades alrededor de todo este tema del maltrato, porque vuelvo y repito, siempre hay que mirar el contexto, no es solamente la persona que está siendo abusada o perjudicada o maltratada, sino alrededor de esa persona que otras condiciones, que otras situaciones se vienen presentando y cómo podemos de pronto nosotros neutralizar para que eso no siga pasando. Esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Dejando huellas, de eso se trata este programa, de llevar este mensaje a todos nuestros televidentes, que a través de la Secretaría de Salud, de Huellas de Vida, pues conozcan ustedes realmente toda esta información y que ayudemos a proteger a nuestros abuelos. Alejandra, gracias por compartir con nosotros este otro tema. Estamos pendientes de seguir trabajando, seguir, comunicando a las familias de Yarumal y trabajando sobre el tema del adulto mayor.
No, Edwin, la idea es invitar a toda la comunidad que acompañe a los adultos mayores, sobre todo en los procesos de salud, que muchas veces los dejan solitos, y a nuestras oficinas llegan adultos mayores con sus órdenes, con sus autorizaciones, y no tienen ni idea qué deben hacer, y tienen hijos, tienen sobrinos, tienen familiares y llegan solos. Entonces hemos visto y evidenciado esa dificultad para ayudarles, porque cuando le empezamos a preguntar en qué proceso va, qué sigue, que llevan su cerro de papelitos y no sabemos realmente qué es lo que necesitan. Entonces, invitar a la comunidad que no los dejen solos, que esos procesos, porque ahí como lo vemos, eso es una negligencia. Entonces, la idea es acompañarlos, que no los dejemos solos. Si nosotros mismos nos enredamos haciendo procesos en salud, imagínense un adulto mayor. Entonces, invitarlos a que los acompañen en todos los procesos que ellos tengan. Gloria, gracias por este otro programa tan interesante y con esos mensajes de reflexión que desde Huellas de Vida, a través de la Secretaría de Salud, le dejan ustedes a los televidentes. Bien, Edwin, yo quisiera, como para terminar este espacio, decirle a la gente que hay muchas formas de protegerlos y de hacerlos sentir mejor. El hecho de escucharlos, pero escucharlos con atención, de tenerles paciencia cuando ellos son reiterativos en sus discursos y en sus relatos, porque ellos, por falta de la memoria, pues repiten muchas cosas. Entonces es como tener la posibilidad de que tengan el tiempo necesario y suficiente para prestarles la atención que ellos se merecen. Los adultos mayores son muy del sentir, muy de tocarlos, muy de consentirlos, aunque ustedes no lo crean y aunque aparentemente muchos de ellos se muestran fuertes y ponen barreras frente al tema del contacto físico en cuanto al mimo, al consentimiento. Ellos en Huellas de Vida uno ve que son personas muy necesitadas de afecto, y aunque aparentemente tienen como su coraza de personas muy fuertes, se les desmorona y se desmontan y rompen como todo ese esquema cuando uno con su charlatanería, de pronto con su deseo de complicidad y acercamiento, les hace una caricia, les dice una palabra linda, de pronto los abraza, de pronto les dice cualquier cosa para hacerlos sonreír. Ellos es lo que realmente buscan en Huellas de Vida y es lo que nosotros ofrecemos allá, además de todos los programas que tenemos para que se mantengan activos. Entonces invitamos a todas las personas, familias, vecinos, amigos, a la comunidad en general, no se burlen de los comportamientos de los adultos mayores. Ellos se sienten bien y conscientes muchas veces de sus comportamientos y les gusta ser así, respetemos eso. Nosotros no sabemos cómo vamos a llegar al momento en que tengamos la edad que ellos tienen en este momento, pero qué rico proyectarnos a tenerlos de una forma así, de pronto tan alegre, tan participativa como los tenemos en Huellas de Vida. Muchos otros no van porque tienen un esquema de prejuicio que la misma familia les ha creado frente al tema de participar en estos programas, pero la verdad es que tienen muchos beneficios. La invitación es a que los queramos, a que los cuidemos, los respetemos, los escuchemos, los tengamos en cuenta y que los hagamos partícipe de todas las cosas importantes de la familia y de la sociedad. Dejando huellas, esas son las reflexiones que se dejan a través de la Secretaria de Salud, Alejandra Arango, y desde luego también Gloria Castañeda, gerentóloga de Huellas de Vida. A ustedes los esperamos en otro programa, aquí en Dejando Huellas. Nos encanta que nos cuenten sus historias. Nací en Yarumal el 6 de mayo de 1928. Anécdotas y aprendizajes. El Club Huellas de Vida presenta Dejando Huellas. Invita Secretaría de Salud y Bienestar Social de Yarumal. Avancemos con seguridad.